pasado, ¿qué tema vieron? Si es que vieron algo, ¿no? Por supuesto. Eh, repaso. Ajá. Eh, ¿Vieron algo de derivadas? Ah, no, no llegaron. Porque nosotros vamos a arrancar con la parte práctica de las derivadas. Digamos que hay dos grandes temas que son, por ejemplo, límite y derivadas en esta etapa como grandes conceptos, y estaría bueno que tengan todo de la parte teórica, por supuesto, para poder comprender ese concepto. O sea, pero una cosa es la, la cuestión teórica, el por qué, y otra es el práctico, es decir, la mecánica para resolver algunas derivadas. Y eso, por suerte para nosotros, nos va a dar la posibilidad de largarnos a derivar sin ni siquiera a veces comprender bien de qué se trata ni de qué habla el tema de la derivada. Eh, yo, yo no sé si acá era que había alguien que me preguntó sobre unos ejercicios 140, 142. Puede ser, o el día viernes pregunté y no, sé que había alguien que me había hecho una consulta, pero no me dijo de qué guía, de ejercicios. Este, por las dudas, bueno, yo intuyo que son de la guía de Dante Quinteros, por lo que dijo algo de límites notables. Creo que es esa guía. Por las dudas, era yo no sé si la duda que tenía era que les daban distintos, o sea, a mí me dan cero esos ejercicios. Así que si por allí ingresa algún compañero que me estuvo preguntando sobre esos y los tengo hechos, este, desconozco si era para todo está en el correo institucional, con lo cual debería verlo allí. Eh, por las dudas, si le muestran, si es que hay algún compañero que eh, acá le hice el 142 y a ver si si lo ven mejor así. El 142 como notable da 0 y el 140, esto sí, sí. Es más, lo que no sabía si era si, porque se me mezclan todos, no sé si era de este curso, si era del día viernes. Yo estaba convencido que era del día viernes, pero como no apareció nadie, digo, será del día miércoles. Tendría que entrar al correo para chequearlo y no sé si se lo envié. Pero, por ejemplo, el 140, que también da 0. Posiblemente yo pensando y especulando una de las posibilidades que puede haber tenido el compañero en cuanto a los inconvenientes, pienso, no lo sé, está en el signo menos. Este signo menos es muy importante. Esto marca la diferencia. Si yo lo subestimo, cosa que hay que tenerlo muy en cuenta, creo que les había hecho varios ejercicios, les cambia todo el ejercicio. Y por ejemplo, si yo no lo tengo en cuenta, da e a la infinito. Y e a la infinito da infinito. En cambio, como en realidad da e a la menos infinito es 1 sobre e al infinito, da 0.
este, por allí, si lo ubican, le muestran cómo ese menos lo podría utilizar en el numerador también, en el numerador lo podríamos usar. A ver, no entendí. Ese, ese menos lo debe, porque acá está la función 1 más x sobre menos 3. Acá le marco con el portero, ¿ves? Eso lo tiene que multiplicar y dividir, que es lo mismo que dar vuelta, menos 3 sobre 1 más x. Todo esto, por supuesto, da 1, y yo voy a usar la parte que corresponde, pero con el signo que sí o sí lo voy a tener eh, que compensar, perdón, utilizar esto, toda esta partecita, esa viene acá. Y el resto se junta, todo el resto se junta y da por resultado esto. Menos 3 por 2x menos 6x, menos por menos más 1 por 3, y ahí está todo ese numerador. Y lo va a trabajar. ¿Mm? Así que después, y justo para ese compañero, estoy empezando a practicar con ¿podrías afectar el denominador? No, afecta al numerador, porque el denominador, como todo denominador, se puede hacer cero y debe afectar al numerador. Ese ya es un problema algebraico. Acá no da lo mismo, no da lo mismo en un cociente. Por ejemplo, yo tengo en el numerador 2x al cuadrado menos 1 multiplicado por menos 3 sobre x más 1. Agarrar a eso y decir afecte al denominador. No. Si bien técnicamente se trabaja todo, ese signo afecta al numerador. ¿Sí? Atentos. Debería afectar al numerador. Hasta incluso una división por menos 1. Y yo a este chico consulta. Estoy empezando a preparar algún material para ver si les sirve de algunos ejercicios. Que son los mismos que vieron algo. Y el otro ya se lo armé, no sé si lo reproducí el otro. Bueno, no, el otro es este. Ya cuando los trabaje mejor, a estos se los voy a compartir. Bueno, suficiente. Bueno, ya estamos todos. Arrancamos con el tema de deriva. Nosotros arrancamos esta etapa y en parte dejamos el tema de límites, aunque está puesto en forma implícita o intrínseca, en el tema derivado también está el tema límite. Si bien ya van a saber bien todos los por qué,
solamente les puedo dar un pequeño pantallazo eh, de veamos, sí, no, un pequeño pantallazo de, ¿dónde está? Graba. Un pequeño pantallazo sobre de qué se trata. Creo que esto se los pasé simplemente para que tengan una pequeña idea de lo que es derivar, si bien la cuestión práctica va a ir más focalizado a una parte de todo este desarrollo, tiene que ver con que cada vez que yo derivo, ¿qué hago? Si bien es una mecánica, desde el punto de vista conceptual, yo encuentro una pendiente de una recta tangente a una curva representativa de una función. Es decir, cuando hablo de pendiente, hablo de grado de inclinación de una recta. Está claro que estoy haciendo referencia a una recta. Es por eso que cada vez que eh, uno deriva, lo que encuentra es eso. Y van a tener en los distintos materiales, seguramente que les va a pasar el profe Martínez, o yo le voy a consultar si por ahí ustedes lo quieren, yo voy a preguntarle a él si quiere que le pase algún material de algún otro docente, no sé, si es que hace falta. Hay unos PDF dando vueltas que están interesantes. Pero básicamente nosotros lo que vamos a encontrar es eso, una pendiente. No la ecuación de una recta, sino la Profe, pendiente de una recta. Salud. usted no pasó ese PDF teórico en autogestión, pasó los TP, creo que era, los ejercicios. Ah, bueno, ya se los voy a pasar entonces. En realidad no es teórico, aborda desde el punto de vista práctico un tema teórico, por eso es que tiene ese valor esto. Ya se los voy a pasar. Bueno, ahora apenas termine ya se lo voy a compartir. Insisto, saber qué hacemos es mucho mejor, aunque desde el punto de vista práctico vamos a aprender a derivar. Y la mecánica de la derivada va por otro lado. Si bien esto les puede servir, hace falta, por supuesto, que ustedes tengan el teórico. Pero a modo de pantallazo simplemente es eso. Cada vez que se hable de una derivada, se habla de una pendiente. ¿De quién? De una recta tangente a una curva representativa de una función. Y las demostraciones, eso sí se los van a pedir en los teóricos, arrancan con rectas secantes, que ahí le aplican límites. Ven, esta curvita significa que esa recta secante yo la voy aproximando punto tras punto tras punto por la curva, la voy aproximando y esa recta secante se empieza, ese punto P, se empieza a acercar mucho, el punto Q, perdón, se empieza a acercar al punto P. Allí entra el concepto del límite. Por eso yo les decía, no es que dejamos el límite, simplemente está ahí metido el concepto para explicar cómo es que una recta secante, si yo le aplico el límite, se convierte en una recta tangente. Y les desarrollo unos ejercicios para que con ese concepto de pendiente usted lo maneje. Si bien la práctica va a ir por otro lado, esta parte está buena para a veces entender. ¿Sí? Aquí está el concepto del límite que les había comentado. De una función incrementada sobre un incremento da la pendiente de una recta en una curva. Esto se los voy a pasar. Si no se los pase, bueno, entonces seguro que al otro curso tampoco se los pase. Y agarro unas funciones, una función, por ejemplo, cuadrática, que es al cuadrado más 2, y le aplico ese concepto y cómo encuentro
la pendiente de la recta. Que después lo único que hace falta es saber el punto en el cual uno quiere saber la pendiente y va a ir calculando punto por punto la pendiente de esa recta. Yo acá tengo una recta tangente que tiene un grado de inclinación, es esa línea punteada en azul, en menos 2, en menos 2. Sin embargo, esa recta tangente va a ser horizontal completa en el vértice de esta función cuadrática y en uno va a tener otro grado de inclinación. En definitiva, la recta tangente la va tocando a la curva, como si fuese esos surf que se ven en la tele, punto por punto la va tocando. Oh, justo un color que no sé. Bueno, punto por punto va cambiando el grado de inclinación. Y es eso lo que hay que comprender desde el punto de vista teórico. Y con la pendiente yo puedo encontrar, si tengo una pendiente y tengo un punto, puedo encontrar la ecuación de una recta. Eso también lo vieron en el curso. Bueno, acá agarro otro ejemplo más, una función irracional, y lo someto al mismo análisis. A ver si le puedo encontrar la expresión de la pendiente. Es un poquitito más elaborada, pero está. Y la encuentro. Racionalizando y toda la historia, cosa que también lo manejan, encuentro la pendiente de esa recta. Y nuevamente, esas pendientes, una vez que ya tengo la expresión de la pendiente, necesito que me des las coordenadas de un punto, por ejemplo, 5 cuartos, 2, 5, y yo voy a calcular el valor correspondiente a ese grado de inclinación. Eso es, ni más ni menos, este tema, que es bastante sencillo. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primero, tratar de interiorizarnos con el concepto y desde el punto de vista del práctico vamos a manejar toda esta cuestión. Es decir, una nomenclatura importantísima. A las funciones a derivar, por supuesto, las vamos a llamar y, eso es bastante común. Y a todas las acciones de las derivadas las vamos a llamar y', con un tilde arriba de la i, como si fuese un acento. Tenemos y' para la acción de la primera derivada, que implica que estoy derivando la función respecto de la variable x. Esto ya hace referencia a un tipo de función, pero eso es lo que vamos a ir practicando nosotros y vamos a arrancar con ustedes son 1,6. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta son propiedades. Al igual que los límites, las propiedades son cuestiones que nosotros tenemos que tener bien presente, y les voy a mencionar, son solo 3, que justamente recién la vieron. Y más que una propiedad, es ya una derivada también. Esta primera propiedad es bastante sencilla. La derivada de una constante va a ser siempre 0. Entonces, dada una constante, su derivada va a ser siempre 0. Siempre.
Esa es la primera propiedad y también es la derivada de una función, porque la constante también es una función en sí, función constante. Eh, ejemplo, i igual a 3. Bueno, muy elemental, muy fácil es esta regla. I igual a, quieren una fracción, 5 cuartos. Va a dar siempre esa derivada. Recuerden la nomenclatura, ¿no? Por favor. Nosotros vamos a tener esto como función, ¿sí? Y i' va a ser la derivada de la función. Recordar que i' es la derivada de i, diferencial de i, respecto de x. Esta nomenclatura más adelante nos va a ayudar y mucho. Esta nomenclatura de diferencial de i. Si bien yo ahora en esta etapa, estoy usando solo i', tengo que saber que en realidad estoy diferenciando y respecto de x. Así que acá tengo que estar muy atento con esta nomenclatura. Por ahora van a notar que uso solo i', más adelante voy a usar diferencial de i sobre diferencial de x. Esa nos va a servir en la regla de la cadena con ejercicios mucho más elaborados que los que vamos a ver ahora. Entonces, estamos en la primera propiedad. Derivada de una constante va a ser siempre cero. No importa el tipo de constante, positivo, negativo, fraccionario. Basta con que sea constante. Así de fácil es esta primera propiedad. Todo va a dar cero. Lo segundo es la derivada o dada una función y que se compone como una sumatoria o resta de funciones, ¿sí? Su derivada, o sea, i', es igual a la derivada de cada uno de esos términos o de esas funciones. Esto se aplica a polinomios. Por ejemplo, ¿no? A polinomios. Profe, ¿y la tilde también iría en G? Perdón, sí, perdón. Tiene que ir, sí, sí. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos en las propiedades de los límites? El límite de una sumatoria o resta de funciones era igual a la sumatoria o resta de los límites. Bueno, acá también. Cuando tengo una sumatoria o resta de funciones, su derivada es igual a la sumatoria o resta de las derivadas de cada una de esos términos. Y esto nos facilita porque a veces estas sumatorias son expresiones que pueden tener cierto grado de complejidad y ya abordar todo el conjunto se torna dificultoso. Con lo cual, lo que hago es derivar una parte y paso a la otra en forma independiente, con las características, por supuesto, que van a tener. Pero sí, tiene ese límite, perdón, esa derivada de esa función. El tercero es algo también interesante, pero muy elemental. Cuando tengan una constante, ahora no sola, ya vimos qué pasa con cuando tengo una función constante, sino que una constante asociada a una función.
Es decir, tengo una constante c multiplicando a una función. Por ejemplo, un 3x al cuadrado. Eso es un claro ejemplo de una constante por una función. Se puede aplicar la siguiente propiedad a la hora de derivar. Se saca la constante y se deriva la función. Apenas empecemos a ver los casos, el primer caso ya voy a retomar. Esto lo voy a aplicar ahora en los distintos casos y también voy a tratar de hacer uso de la propiedad eh, que vimos de una sumatoria o resta de funciones. Con esas tres cositas simples y elementales, la que más vamos a usar es esta y también la de la sumatoria o resta de función. El de la constante es eso, es una, más que una propiedad, también se podría llamar la primer derivada de una función constante, en la cual uno ya sabe que eso da cero. Acá no, una constante asociada a una función ya no hace cero porque si no todo sería cero. Y ya no tendríamos mucha historia. Y con las derivadas hay bastante para practicar. Ahora vienen, por cada tipo de función, hay un tipo o una regla de derivación ya establecida. ¿Se acuerdan? Acá yo fui aplicando toda la mecánica, toda esta mecánica, que usted la ve acá, la va a aplicar a determinado tipo de funciones. Y van a aparecer reglas de derivación. Esto que usted ve acá, aplicado a las distintas funciones, le van a dar por resultado, ya le muestro, esta tablita, donde usted tiene en esta columna del lado izquierdo una función y acá su regla de derivación. Nosotros por ahora vamos a confiar ciegamente que esto es así, que si me dan una función con unas características, yo voy a derivar de esta forma. Después en el teórico, eso sí se los recomiendo, ya no les van a decir, haceme una derivada de una función potencia, sino demostrame de dónde sale esto. Y eso tiene que ver con esa primera etapa que vieron allí con los delta X, delta, todas esas funciones incrementadas. Bueno, así se analizan todas estas funciones y usted encuentra que eh, en, en cada caso tiene una regla de derivación. Todo esto con la práctica van a aprender a memorizarlo, ya que en los parciales se rinde sin tabla, sin calculadora, sin celular, y uno dice, ¿pero qué? ¿Eso yo lo voy a saber? Sí, la fuerza de práctica. Todas estas funciones puede que les caiga en algún teórico. Por ejemplo, creo que en el último turno uno de los profes dijo, a ver, dame la demostración, ¿está? De la derivada de una función logarítmica. Bueno, ¿cómo llegas acá? ¿Dónde aparece esto? ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, ¿no? Todo eso tiene una demostración, un porqué. Todo tema del teórico. Pero yo les puedo adelantar que desde el comienzo, de la número 2 hasta la 14 más o menos, sí, 14, déjame ver, hasta la 14 son muy comunes, muy comunes, y hace falta que los tengan bien presentes. Después, al resto son de poco uso. ¿Les puedo tomar eso? No, no suelo hacer ese tipo de cosas, simplemente como les digo, yo doy hasta cierto punto, generalmente si les tomo algo, va a estar con expresiones
que mezclen todas estas posibilidades. Y esto, que es una tabla que fui armando, es bastante sencilla. La arco tangente puede que, bueno, no sé si con las derivadas, pero en las integrales estas sí la vamos a ver. A estas sí. Pero eso va a ser en una segunda etapa a posterior. Hoy falta mucho para eso. Así que ténganlo presente. Todas estos que ven acá en la primera columna y en la segunda son derivadas directas de una función. ¿Qué significa una derivada directa? Que se puede derivar y respecto de la variable x sin hacer ninguna otra cosa, más que aplicar la regla de derivación. Así de fácil. Ahora, ¿eso se va a dar? Mira, no. Lamentablemente eso es el primer paso que tengo que conocer. Porque lo más probable es que no tenga una función directa, sino que tenga que aplicar una regla de sustitución que tiene que ver con todas estas letritas que ustedes ven acá como U. Se parecen mucho, 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 pero implica otra cosa. ¿Por qué? Porque falta conocer después de esto la regla de la cadena. Volvamos al ejercicio. Nosotros necesitamos, ya vimos las propiedades, ya vimos una que es la derivada de una función constante, que va a ser siempre cero. Fácil, cortito y elemental. Ahora vamos a ver derivada de una función potencia. Esto sí hay que empezar a prestar atención. ¿Sí? Derivada, vamos a poner de una función potencia. Y por suerte dijimos, una función potencia se va a representar de esta forma. X elevado a la x. La regla de derivación para esto, cuya demostración les comenté que existe, pero que la van a saber ustedes, yo por ahora la voy a utilizar. La regla de derivación es muy sencilla. Voy a bajar esa potencia n y le voy a quitar al exponente una unidad. Esa es la regla de derivación. ¿Qué es m? M es entero, positivo o negativo. También puede ser fraccionario. Positivo o negativo. O sea que el exponente es un número. Ojo, es un número. 2, 3, 1, 0, -1, -5, todos como valores enteros. ¿Puede ser fraccionario? Sí, 1/3, 3/5, 4 tercios, 2 tercios. Negativos, sí, 3 medios negativos, -5 cuartos. ¿Eso puede ser? Claro que puede ser. Y ustedes se van a dar cuenta que en realidad yo, al estar hablando de esas posibilidades con la potencia, estoy haciendo referencia a las raíces. Ustedes saben que tanto la potenciación como la radicación son operaciones complementarias. Es decir, yo puedo expresar una raíz como una potencia. Ustedes van a tener que recordar, por ejemplo, van a tener que recordar que una raíz, por ejemplo, yo lo puedo representar como x a la 1/2. ¿Y de dónde sale todo eso? El índice de la raíz siempre va a formar parte del denominador de la potencia fraccionaria.
Entonces, aquí estoy con el caso de potencias fraccionarias, cuya posibilidad está. Y vamos a hacer las 4 posibilidades. Si se corta, recuerde, arrancamos con lo mismo. Vamos con los ejemplos. Voy a asociar constantes a la función que quiero derivar. Aquí está justo esa propiedad de una constante por una función. Hay que sacar la constante y derivar la función, que es una función potencia. Ni más ni menos, es una función potencia. Lo vamos a tener presente para recordar siempre. Esto apenas pase el tiempo se van a acordar de memoria. Bueno, si tengo un 5 que es una constante asociada por x al cuadrado que tiene la forma de x a la n, el x al cuadrado es x a la m, la función. La derivada es la constante, la dejo como está. Recuerden, no puede ser 0 porque está asociado a una función. Ahora voy a derivar x a la m, o sea, x al cuadrado, bajo m. Ahora lo voy a plantear y le quito una unidad al exponente. Resuelvo compacto, 2 por 5, 10, 2 menos 1, 1. Así de fácil es derivar una función con una potencia de m entero y positivo. Ya vamos a ver que las otras van a requerir el conocimiento de fracciones. Pero igual, no me voy a asustar si yo sé sumar fracciones. Así que vamos a poner una constante. 4. Vamos a poner una constante fraccionaria. La mecánica es la misma. Tienen una constante asociada a una función potencia de x, potencia al cubo de x. Cuando yo quiera derivar, pongo el tilde y prima. Y dejo la constante, bajo el exponente, le quito una unidad al exponente. Muy sencilla es esta mecánica. Voy a simplificar el 3 con el 3 y les va a quedar 4, 3 menos 1, 2. Hasta ahí vamos recién queriendo arrancar. Entonces viene una pregunta. ¿Puede ser que esto sea negativo? Sí, dijimos que n puede ser negativo o fraccionario. Bueno, vamos a... ¡Nuestra oportunidad! Los delfines ayudan a los humanos perdidos en el mar. Se van a morir. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Estamos perdidos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, hombre.
Bueno, ahí estamos. Creo que ya entramos todos. ¿Puede volver al caso anterior? No tengo tiempo, pibe. A ver. Volvemos. Al caso anterior. Saca. No, perdón. Casi, casi. Alguna marca. Mira, a ver. Me imagino que algo de esto quiere preguntar. O quiere que charlemos sobre esta parte. Acá posiblemente no se nota mucho, pero por supuesto esto debería ser un 3. Recuerden qué tienen que hacer con la mecánica. Ustedes van a bajar la potencia y la van a... Claro que vamos a hacer todas las posibilidades. Recién arrancamos con esto. Podría decirse... A ver, borremos esta parte que dijimos... Van a tener que recordar. Eso lo van a volver a ver cuando veamos potencias fraccionarias positivas. Este sería, no sé si llamarle, vamos a ponerle, este sería el caso con M positivo y entero. Todo esto que vimos es ese caso. ¿Sí? Recién estamos acá, en la parte entera y positiva. Ahora vamos con el entero negativo, después vamos a pasar a los fraccionarios. O sea que este simple caso, por culpa de las posibilidades que tiene M, bueno, hace que uno tenga que estar atento con eso. Muy, muy atento. Vamos a quitarle eso. Y pasamos a este caso. Había pedido potencia negativa. Sí, señor. No sé. Si el anterior era A, este va a ser B. Vamos a darle un poco de orden. Este sería el caso. M negativo y entero. Bien, ¿cuándo tendríamos esa posibilidad de una potencia negativa? Tengo una constante y creo que se van a dar cuenta si yo tengo, estaba por poner 3, 2, x al cuadrado en el denominador. No puedo derivar todavía, así como está, si bien esto es un cociente, todavía no vimos la derivada de un cociente, con lo cual yo debería tenerlo, primero bien sabido, a la derivada de un cociente, con lo cual esa posibilidad la vamos a descartar. De hecho, para poder derivar como potencia, siempre usted va a tener que darle esta forma. Miren a dónde está x. Está en el numerador elevado a una potencia. O sea que para poder aplicar esta regla de derivación, yo necesito que esto esté de esta forma. En este caso, no lo está. Lo primero que van a hacer es aplicar propiedad de la potenciación, que les permite llevar una expresión del denominador, ¿sí?, completa, les va a permitir llevarlo al numerador, cambiándole el signo al exponente. Cambiándole el signo al exponente. Una vez que yo
ya reescribí, algunos textos dicen reescriba la expresión antes de derivar. Yo lo acomodo, ya lo tengo listo y recién le voy a aplicar la regla de derivación. La constante bajo el menos 2. Acá yo lo estoy planteando por ahora para que nos demos cuenta. Después esto se hace mentalmente y ya se pone el resultado. Y le quito una unidad al exponente. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 menos 1, menos 3. Me quedó una potencia negativa. Vuelvo a acomodar la expresión. Le cambio el signo para que quede positivo. Esta acción nos vamos a tener que acostumbrar a hacerla para compactar la derivada. ¿Qué pasa si la dejo así como está? Es decir, si llego hasta esta instancia. Y por ahora no va a pasar nada, pero falta el menos 6, sí señor. Gracias. Está atento. Lo puse a propósito para ver si estaba atento. Bueno, entonces, siempre preguntan, porque ya se van a dar cuenta con expresiones que ya empiezan a ser muy voluminosas, ustedes tienen la tendencia a hacer a la mecánica de la derivada y a abandonar el ejercicio en un cierto punto. Y no continúen compactándolo. En la segunda etapa, eso sí o sí lo va a tener que hacer porque los ejercicios requieren, por ejemplo, después de una derivada primera, requieren una derivada segunda. O sea, una derivada de orden superior. Porque este tilde primero acá significa que es eso, que hemos derivado por primera vez. ¿Puedo seguir derivando? Claro que sí. Puedo tener una derivada segunda, tercera, por supuesto, hasta que la cosa dé todo cero. Hasta que llegue a la instancia de que tengo la derivada de una constante, o hasta que no pueda derivar. Pero en teoría se puede seguir derivando. Y lo va a necesitar en la segunda etapa. En la derivada segunda, si usted tiene algo tan voluminoso, la derivada segunda se torna imposible. Y ni hablar la derivada tercera. Esas derivadas las va a necesitar en un futuro. Con lo cual, conclusión, traten de acomodar siempre las expresiones para que quede de una forma compacta o una mínima expresión. De ser posible, hágalo, practique y vaya haciéndolo de entrada. Más ejemplos. Vamos a poner ahora una fracción. Tengo un 7 en el numerador, un 13 en el denominador. Esos son constantes. Y voy a poner x al cubo. Así como está, no lo puedo derivar como potencia. ¿Por qué? Porque esto es un cociente y el x al cubo está en el denominador. Reescribimos la expresión. La constante queda como está. No me molesta. Y saco y llevo al numerador x al cubo. Ahora que ya lo tengo listo, planteo constante bajo el menos 3 y le quito una unidad. Ya empiezo a poner directamente el resultado para no estar planteando menos 3, menos 1, ya voy con menos 4. Esto se suele hacer en forma mental y rápida. El 3 con el 3 se cancela, así que nos va a quedar menos 7 por x a la menos 4, como está con una potencia negativa en el numerador, lo llevo al denominador y lo pongo como positivo. Siempre a la potencia tiene que ponerla como con el signo positivo cuando quiera.
Entonces, allí queda esa derivada. Aprovechamos el espacio, vamos a tener menos 3 quintos. Y cuando se dan cuenta, lo único que queda acá es hacer, a ver, vamos a poner así, x a la 1. Reescribimos, menos 3 quintos. Llevo el x a la 1 en el denominador, lo llevo como x a la menos 1 en el numerador. Derivo. Bajo el menos 1, con el menos de 3 quintos se hace más, y acá queda menos 2, y acomodo. Ahí me fijo qué pregunta. Sí, una sola fracción volviendo de la potencia, sí, pero vuelven la potencia porque el exponente es negativo. Van a notar que los resultados, ven acá, yo ya derivé, acá quedó pero con una potencia negativa. Debe quedar con la potencia positiva, razón por la cual lo llevo al denominador y ahí queda. Si acá me hubiese quedado allá en el numerador una potencia positiva, listo, está, queda ahí, queda donde está, pero con el signo positivo. ¿Por qué puse positivo al 3 quintos? Porque bajo el menos 1, menos 1 por 3 quintos, menos por menos, más. ¿Sí? Ya directamente ya lo empiezo a hacer en forma rápida y mental, que es lo que usted tiene que hacer con la práctica. Tiene que ya ir compactándolo. Es decir, arranque planteándolo como se lo hice acá, planteándolo, baja uno, le quito, plantéelo. Una vez que ya se sienta con confianza, ya empieza a hacer esa acción tan natural que es ir cortando camino y decir, pero esto yo ya lo sé, mira, menos 2 por 3, menos 6. Menos 6, x a la menos 3. Y x a la menos 3 es x a la 3 en el denominador y ya te salto mentalmente y pongo esto. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, si es lo más sencillo que hay. A fuerza de práctica, por supuesto. Bueno, ya vimos el caso negativo, o sea, entero negativo. Vamos con, dijimos que M parecía tan sencillito M, este sería el caso, ¿sí? Este sería un M fraccionario. Fraccionario positivo. Ya vimos, hace referencia a esto. Debe conocer por las propiedades de la potenciación. Esto lo debe tener siempre presente a la hora de aplicar esto. ¿Por qué? Porque como raíz yo no lo puedo derivar, pero sí puedo derivar con el formato de x a la m. Con lo cual allí lo tengo que acomodar, lo tengo que reescribir. Bueno, entonces, ejemplo. Vamos con una función constante, 4, raíz cúbica de x sólido. Así como está, no la puedo derivar. Vamos a reescribir constante. Ahora, recuerden lo que tienen que conocer.
Las potencias de x siempre van al numerador. Y los índices de la raíz van al denominador. Siempre. Acá no se suele poner la potencia unitaria, pero bueno, si no tiene nada, se supone que tiene una potencia unitaria, que es este 1 que aparece en el nombre. La cuestión es que me queda 4x a la 1/3, y yo ahora, ya con las fracciones, ya como mínimo tengo que tener cuidado, lo tengo que plantear para no equivocarme. Aunque sé que 4 por 1/3 es 4/3, lo vamos a plantear. Dejo la constante bajo el exponente. El exponente ahora es fraccionario, 1/3. Y al 1/3 positivo le quito una unidad. Yo sé que 1/3 es menor que 1, así que le estoy restando a algo menor que 1, le estoy restando una unidad, sé que esto va a dar negativo. ¿Y cuánto dará? Vamos a poner acá al lado porque me está ocupando el espacio. 3 positivo por menos 1, menos 3, más 1, menos 2. Al resultado lo ponen en el numerador y repite el único denominador que tiene. Otra vez tengo, miren, potencia negativa. Miren qué pasó acá. Signo negativo. Eso implica que yo tenga que acomodar. Primer paso, llevar al denominador. Dejo el 4 allí. Primer paso, todo eso al denominador. Ahora que está en el denominador, me acuerdo de que esta potencia fraccionaria en realidad es una raíz, o sea, raíz cúbica de x al cuadrado. Y lo vuelvo a acomodar. Dejo la dejo la constante y acomodo raíz cúbica de x al cuadrado. Así de fácil es derivar. Pero como verán, ya con las raíces tengo que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque es una potencia fraccionaria. ¿Y cuál es el cuidado? Y en realidad que la suma, la resta, en realidad, de esta unidad, va a hacer que lo hagas con un número fraccionario y te va a dar otra fracción, que puede ser positiva o puede ser negativa. Las posibilidades matemáticas no hay vuelta que dar. Están y eso les puede pasar. Vamos con otro ejercicio. Voy a poner una fracción asociada 2/3. Y en vez de raíz cúbica voy a poner raíz cuadrada. O sea, nada. Algo parecido, pero x al cubo. Acá, así como está, no lo puedo derivar como una potencia, ¿no? Reescribimos. Primer paso, acomodo. La potencia de x al numerador. El índice de la raíz al denominador. 3 medios es 1,5. Así que eso ya me está dando que cuando derive me va a quedar positivo. Planteo 2/3 por 3 medios. 3 medios menos 1. Esto se cancela, todo lo que quiera. Y le va a quedar una unidad y con signo positivo. ¿Qué pasa en el exponente? 3 medios menos 1. 2 por menos 1 menos 2. Más 3, 1. 1 medio. O sea, le queda así.
dijimos que 1 por x a la 1 medio. Y x a la 1 medio, pues no tengo más espacio, x a la 1 medio es raíz cuadrada de x. Entonces, expresión a derivar, función a derivar, derivada. Eso es lo que tienen que practicar y aprender. Aprovecho para aquel que todavía está un poco ahí descolgado y dice, a ver, ¿cómo sería? Así, con esta misma tónica ahí bastante elemental, cosa que cuando agarren las guías de ejercicio llegan a una conclusión, dicen, pero profe, nada que ver, lo que usted me enseña y miren esas guías parecen imposibles de hacer, porque, no sé, no los puedo agarrar. El objetivo de arrancar con algo tan elemental es agarrar la práctica y con la práctica de estos primeros pasos abordar algo más complejo. Hay un solo libro, a diferencia de esas guías de ejercicios donde tienen ejercicio y respuesta, ejercicio y respuesta. Y más de uno de ustedes puede decir, pero ¿por qué no me dice cómo es? Indíqueme cómo se hace. Bueno, hay un libro que está muy bueno, es muy básico, muchos docentes no lo quieren dar, porque dicen que es muy elemental, pero para mí, creo que para ustedes también les va a ser muy bueno. Práctica del análisis matemático. Está recontra escaneado. Yo sé que hasta incluso en clases, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, en clases, este es un libro donde tienen todas estas mecánicas, es decir, arrancan con esta misma tónica, es decir, un ejercicio simple y se los desarrollan paso por paso. Y después les dan 2 o 3 ejercicios con características similares. Y agarra un ejercicio simple y lo desarrolla paso por paso. Y luego les da 2 o 3 ejercicios más con características similares. Así con todas las derivadas que vamos a ver. Altamente recomendable. Como les había comentado en el curso, hasta incluso mientras se los escribí, no sé, ustedes que tienen esa enorme facilidad, ahí nomás en el celular lo encontró, está recontra escaneado en internet, en PDFs, algunos más o menos legibles, hay unas copias medias malas, pero digamos, lo puedo tener disponible y es cuestión de que quieran buscarlo, o sea, está porque, insisto, el año pasado, en el mismo curso, mientras se los escribía, ya lo habían encontrado y ya agarró y se lo pasó al resto de los compañeros. Se vende, pero digo yo, no sé si pagaría o si lo puedo obtener de esta forma, ¿no? Por supuesto. Y encima cuando lo tenga, que son varias páginas, haga uso de lo que le conviene, es decir, saque las partes que les van a ser útiles. Tiene otros temas, por supuesto, pero le adelanto que de este tema en adelante hasta casi al final los tiene completos a todo lo que vamos a ver. Hablo del temario. Por supuesto, lo aborda con una mecánica a veces mucho más simplista, pero está interesante conocerlo y comprender. Derivadas, lógica, que sigue después, estudio completo de funciones, máximos, mínimos, punto de inflexión, integrales, todo tipo de integrales hasta las integrales definidas. O sea, hasta que terminemos, van a encontrar en el contenido puntos de importancia. Simplemente se los recomiendo. Si ve que no lo puede encontrar y es
un gasto más. Bueno, no. Quédese con las clases y ya vaya manejando. Es, digamos, una recomendación. Nos quedaba por ver el cuarto caso. En este caso, M es fraccionario, pero negativo. Y rápido ya se empiezan a dar cuenta, fraccionario negativo implica que seguro está haciendo referencia a una raíz, pero en el denominador. Sí, es cierto. Lo primero que tiene que hacer es, a la raíz, lo pone como potencia fraccionaria y luego lo lleva al numerador. Paso por paso se los voy a poner a esa mecánica, que lo pueden hacer después con práctica en uno solo. Primer paso, expreso lo mismo como potencia fraccionaria. Luego que ya lo tengo listo, dejo la constante y subo la función y le cambio el signo al exponente. ¿Por qué? Porque la derivada de la función potencia dice que x debe estar en el numerador y debe quedarte una potencia así, de esta forma, para poder aplicar la regla de derivación como potencia. Entonces, dejo la constante. Bajamos el exponente, que es negativo. Y le quito una unidad al exponente. Vamos a tener que hacerlo más abajo. Bueno, 1 por 3, 3 con su signo, por supuesto. 3 sobre 14. Y un medio negativo menos 1 es 2 unidades positivas por menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Ese resultado va al numerador. Y repito, el único denominador que tengo que es 2. Menos 3. Allí ya apliqué la mecánica de derivación. ¿Pero qué quedó? Me quedó una potencia fraccionaria. Si me hubiese quedado una potencia fraccionaria positiva, yo acá armo la raíz, pero no negativa. Así que el primer paso es llevarla al denominador de vuelta para que quede positiva. ¿Sí? Sí, lo escucho. ¿Lo escucho? ¿Quién estaba preguntando? Bueno, traten de ir muteando los micrófonos para que no interrumpa esta fenomenal clase. Por favor. Y si es una pregunta, pregunte. No tenga miedo. Bueno. Se ve que no entendió. Entonces, vamos a acomodar. Una vez que está en el denominador y con la potencia fraccionaria ya positiva, lo acomodo como raíz. El denominador 2 implica que es una raíz cuadrada. A ver. Vamos a ver, ¿todos los micrófonos están muteados? Por favor.
Ya a esta altura lo tenemos que saber, así que ya lo voy a tomar como una molestia. Y si lo saco, le cierro el grupo, así no entra y no molesta más. Por favor. Bueno, entonces, estábamos en que podemos derivar potencias fraccionarias negativas. Y ya lo acomodamos. Hacemos otro ejercicio más y ya abordamos el tema que sigue, que es otro tipo de funciones, si es que nos da el tiempo, si un poquitito de tiempo tenemos. Voy a poner 5 sextos, voy a poner una raíz cúbica de x al cuadrado. La mecánica es la misma. Llevar esa raíz, que es 2/3 como potencia fraccionaria, llevarlo al numerador. Es decir, primero hay que reescribir la expresión y eso les va a quedar así. Saltando pasos, ya queda así. Luego, derive, plantee 5 sextos por bajo el 2/3 y 2/3 le tengo que quitar una unidad. Esto les va a quedar. Pueden simplificar si quieren. Bueno, yo directamente voy a poner acá lo que da, pero puede compactar más todavía. Después se pega el 6 con el 2 acá, le queda 3 y le quedaría un 5,90. 3 positivo por menos 1, menos 3. Menos 3, menos 2, menos 5. Queda menos 5 tercios. Que si lo acomodo, esto va a quedar ya como x a las 5 tercios. Y luego lo lleva la raíz cúbica y x a la 5. Hasta incluso puede darse cuenta de que, bueno, acá quedó medio. Se puede dar cuenta que si el exponente supera el índice de la raíz, yo puedo sacar un factor fuera de la raíz. Pero no hace falta, o sea, hasta ahí no hay ningún problema. Si lo quiere compactar más, lo puede hacer. Insisto, esto simplificando les va a quedar 5. Novenos. Y si saco un factor fuera de la raíz, les va a quedar x por x al cuadrado. No hace falta en este caso, pero si se anima a hacerlo, lo puede, sí, totalmente. Estábamos hablando de eso. Muy bien planteado, se dio cuenta de la posibilidad. Digamos como que acomodo más el ejercicio. Puede que me sirva, insisto, a posterior. A posterior significa que si esto forma parte de una expresión que tiene otra cosa en el numerador, posiblemente esta x con esa x se cancele y se compacta más y es más amigable. Y si tengo que derivar por segunda vez, ni hablar. Ajá. Esta es una práctica. Sí, ¿quién levantó la mano? Milagros Angulo. Pregunte. Oh, bueno.
Entonces, ya vimos todas las posibilidades de m, todas. Fraccionarios positivo y negativo. Vimos enteros positivos y negativos. Todo para ver el primer, o si quieren contabilizar también la derivada de una constante que es siempre cero, el segundo caso, que tiene que ver con una potencia de x. ¿Sí? Ahora voy a hacer uso de la propiedad que vimos acá. Ya me corre. Vamos a hacer uso de esta propiedad. Y una sumatoria o resta para aplicar, había dicho que esto se aplica a polinomios. Bueno, voy a armar polinomios y vamos a derivarlos. Y es muy fácil. Y de paso vamos a derivar con más orden, es decir, con derivadas de orden superior, no solo con la derivada primera, vamos a derivar más veces para darnos cuenta que es la repetición de la mecánica aplicando una regla de derivación tantas veces como haga falta o la consigna del ejercicio me lo pide. Si el ejercicio dice dada la función derive, está claro que está haciendo referencia a una sola derivada. Así que no tiene sentido que yo haga más derivadas si es que lo puedo hacer. Ejemplo. Bien. Habíamos dicho x al cubo más 4. Función potencia, función constante. Allí tiene ambas, término a término. Bueno, si me animo a derivar, bajo el 3, le quito una unidad al exponente, 3 menos 1, 2, y la derivada de una constante, 0. Primer derivada. ¿Puedo seguir derivando? Si quiero, sí. En ese caso, tengo que marcar, después de la derivada primera, viene la derivada segunda. En este caso, ahora tengo una constante asociada al x al cuadrado. Regla de derivación, la que acabo de ver, la de la potencia. 3 por 2, 6. 2 menos 1, 1. ¿Puedo seguir derivando? Sí que puede. Hágalo. La derivada de 6 por x es 6. Y la derivada de una constante, la derivada cuarta, 0. Allí terminó. Porque si quiero seguir derivando, voy a tener la derivada de 0 es siempre 0. O sea, la derivada de ya no tiene sentido. Esto. La derivada de una constante. ¿Por qué me da 6? ¿Qué pasó con la x? ¿Sí? Veamos. En cámara lenta. Apliquemos la regla de derivación de las potencias. El tema era entre la derivada segunda y la derivada tercera. Esto es potencia unitaria. Así que tengo 6 por 1. Le quito una unidad al exponente y queda 6 por 1, 6. 1 menos 1, 0. X a la 0, 1. 1 por 6, 6.